Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal de noticias del Corazu Superíndice 3N y salseos de famosos. Copyright, gusto enorme tenerlos a de nuevo. Ya saben que a les traemos lo Moon S jugoso, lo Moon S candente y lo Moon S, bueno, todo lo que ustedes quieren saber sobre sus estrellas favoritas. Y hoy, tenemos un tema que a juzgar por sus peticiones, los tiene absolutamente encandilados. Hoy vamos a hablar de asterisco redoble de tambores asterisco. Con diéresis Ayatai Ulusoi y Serini y Sarkaya. Esa pareja que nos enamoró superíndice 3 en Medcecir, esa pareja que traspasó superíndice 3 la pantalla y que durante un tiempo fue el sueu más menos o de muchos de nosotros. Pero, copyright pasó superíndice 3 realmente entre ellos? ¿Por copyright se separaron? ¿Y lo mood ese importante, hay algo mood ese ayud de lo que sabemos? Prepu, rense porque hoy vamos a adentrarnos en el misterio que rodea a esta relación superíndice 3N, en los rumores, en las especulaciones y por supuesto, en los hechos que se conocen. Vamos a analizar su relación superíndice 3N desde el principio, desde su romance en la pantalla hasta su abrupta ruptura. Y vamos a intentar responder a la pregunta que todos nos hacemos, copyright oculta con diéresis Ayatai y Serini? ¿Hubo un romance prohibido que nunca llegó superíndice 3 a ver la luz? Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo, no se olviden de darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Encontrar en las noticias mood S frescas y los chismes mood S jugosos del mundo del espectáculo. Y ahora vamos al luo. Empecemos por el principio. Medcecir fue un fenu superíndice 3 meno. Una adaptación superíndice 3N turca de la serie americana, DOC, que catapultó superíndice 3 a la fama con diéresis Ayatai y Serini. Sus personajes, Yaman y Mira, tenían una química innegable en pantalla. Era palpable, electrizante y era imposible no sentir esa conexión superíndice 3N entre ellos. Y como suele pasar, la ficción superíndice 3N traspasó superíndice 3 la realidad. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre un romance entre los protagonistas no tardaron en surgir. Al principio, ambos negaban cualquier tipo de relación superíndice 3N mood de ese ayud de la profesional. De cuan ser buenos amigos con pau más menos eros de trabajo, pero, las genes hablaban por sus solas. Miradas superíndice 3 cómplices, risas compartidas, gestos cariu más menos osos, era evidente que había algo mood ese que amistad. Los fans analizaban cada fotograma, cada entrevista, buscando la mood ese munímaseu más menos al de ese amor que pareció a florecer. Sus redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los seguidores defendían a capa y espada la existencia de ese romance, interpretando cada like o comentario como una prueba irrefutable. La presión superíndice 3N mediática era inmensa. Y entonces llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3N. Fotos de ellos juntos en actitud cariu más menos osa, paseos románticos, cenas a la luz de las velas, el romance era oficial. Y el mundo entero se enamoró superíndice 3 de esta pareja. Eran superíndice 3 benes, guapos, talentosos y estaban enamorados. Copyright mood ese se podó a pedir? Se convirtieron en la pareja del momento, la imagen de la felicidad y el amor verdadero. Las revistas del Corazu superíndice 3N se peleaban por tenerlos en portada, las marcas los querían como embajadores y sus fans los idolatraban. Parecua que nada podía interponerse en su camino. Cada aparición superíndice 3N pública era un acontecimiento, y sus muestras de cariu más menos o eran celebradas como si fueran pequeu más menos os triunfos personales. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después copyright ese de casi 2 o más menos os de relación superíndice 3N, la noticia de su ruptura sacudió superíndice 3 a todos sus fans. Copyright agua pasado. ¿Por copyright se han separado? La noticia fue un balde de agua fría para sus seguidores, que no podían creer que la pareja perfecta hubiera llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desconcierto, y los medios de comunicación superíndice 3N se lanzaron a investigar las posibles causas de la ruptura. Es donde empiezan las especulaciones. Los rumores sobre los motivos de su ruptura fueron muchos y variados.
Algunos apuntaban a que Ukondieres Isayatai no estaba preparado para una relación superíndice 3N seria. Otros decuan que Serine era demasiado exigente. También copyright en ese hablu superíndice 3 de infidelidades por parte de Ukondieres Isayatai, e incluso de presiones por parte de sus representantes para que se separaran y a su proteger sus carreras. Se decua que Ukondieres Isayatai, a pesar de su imagen de chico bueno, tenía una personalidad volátil y le costaba comprometerse. Serine, por su parte, era vista como una mujer ambiciosa y centrada en su carrera, lo que supuestamente generaba tensiones en la relación superíndice 3N. Las acusaciones de infidelidad, aunque nunca confirmadas, alimentaron a UNMundes el morbo y la curiosidad del público. Pero, ¿CUL es la verdad? Pues bien, ninguno de los dos dio una explicación superíndice 3N clara y concisa sobre los motivos de su ruptura. Ambos se limitaron a decir que habían tomado caminos diferentes y que preferían mantener su vida privada al margen de los medios. Esta falta de explicaciones solo sirvió superíndice 3 para alimentar a UNMundes las especulaciones y los rumores. Los fans se negaban a aceptar la versión superíndice 3N oficial y buscaban desesperadamente una respuesta que explicara lo inexplicable. Y aquí es donde empieza el misterio. Porque a pesar de que ambos han seguido con sus vidas, la sombra de su relación superíndice 3N aún planea sobre ellos. Muchos fans siguen esperando una reconciliación superíndice 3N, y los rumores sobre un posible reencuentro no dejan de surgir. Cada vez que se les ve en el mismo lugar, aunque sea por casualidad, las redes sociales se incendian con la esperanza de un posible regreso. La idea de que su amor a UN sigue vivo en secreto es demasiado tentadora para dejarla pasar. Pero, ¿y si la verdad es otra? ¿Y si hubo algo de ese ayudo de lo que sabemos? ¿Y si existió superíndice 3 un romance prohibido que nunca llegó superíndice 3 a ver la luz? Esta es la pregunta que muchos se hacen en secreto, la teoría que alimenta las fantasías de ese descabelladas. La idea de que su ruptura fue el resultado de una fuerza mayor, de un secreto inconfesable, es mucho de ese emocionante que la simple versión superíndice 3N de que se distanciaron por diferencias irreconciliables. Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque a pesar de que no hay pruebas concretas, hay ciertos indicios que nos hacen pensar que podría haber algo en esta historia. Es como si hubiera un velo que impide ver la verdad, una serie de secretos que se esconden detrás de las sonrisas y las declaraciones oficiales. Por ejemplo, la forma en que ambos han hablado el uno del otro después copyright de la ruptura. Siempre con respeto, con cariño más menos pero también copyright con cierta melancolía. Es como si hubiera algo que no se atreven a decir, algo que a UN les duele. Esa cautela, esa delicadeza al hablar del pasado, sugiere que a UN hay sentimientos no resueltos, heridas que no han cicatrizado por completo. Además de ese hay ciertos rumores que apuntan a que su relación superíndice 3N no era tan idílica como parecua. Se dice que Ukondieres Isayatai tenía una personalidad muy intensa y que Serine tenía dificultades para lidiar con ella. También copyright se rumorea que la familia de Ukondieres Isayatai no aprobaba la relación superíndice 3N, ya que consideraban que Serine era demasiado ambiciosa y que solo estaba interesada en la fama de su hijo. Estos rumores, aunque difíciles de verificar, pintan un panorama mucho de ese complejo y problemático del que se mostraba en público. La presión superíndice 3N familiar, las diferencias de carácter y las ambiciones profesionales pudieron haber sido factores determinantes en el fracaso de la relación superíndice 3N. Y luego estuvo el tema de la presión superíndice 3N medio urtica. Ambos eran superíndice 3 venes y estaban en la cima de sus carreras. Su relación superíndice 3N era constantemente analizada y juzgada por los medios y por el público. Tal vez, esa presión superíndice 3N fue demasiado para ellos y terminó superíndice 3 por desgastar la relación superíndice 3N. Imaginen vivir bajo el microscopio constante de los medios de comunicación superíndice 3N, con cada gesto, cada palabra, siendo interpretada y analizada hasta la saciedad. La falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen perfecta, puede ser una carga demasiado pesada para cualquier relación superíndice 3N, incluso para las su superíndice 3 lidas. Pero, ¿y si hubo algo de ese? ¿Y si hubo terceras personas involucradas? Aquí es donde entramos en el terreno del chisme de ese puro y duro. Se rumorea que Ukondieres Isayatai tuvo un affair con otra actriz durante el rodaje de una película, y que Serine nunca pudo perdonarlo.
También copyright N se dice que Serinei estaba cansada de las constantes ausencias de Ukondieres y Sayatai, y que buscó superíndice 3 consuelo en brazos de otro hombre. Estos rumores, aunque nunca confirmados, son los que Moon S circulan entre los fans y los que Moon S alimentan la imaginación superíndice 3N. La idea de que la infidelidad fue el detonante de la ruptura es la Moon S recurrente, la que Moon S se ajusta a los nones del drama amoroso. Pero como digo, todo esto son solo rumores. No hay pruebas concretas que confirmen estas historias. Sin embargo, el hecho de que estos rumores hayan persistido a lo largo del tiempo nos hace pensar que podría haber algo de verdad en ellos. La persistencia de estos rumores, a pesar de la falta de pruebas, sugiere que hay una base de verdad, una chispa que ha prendido la imaginación superíndice 3N del público y que se resiste a extinguirse. Entonces, ¿copyright ocultan Ukondieres y Sayatai y Serinei? Pues bien, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sabemos es que su relación superíndice 3N fue mucho más compleja de lo que parecua. Una relación superíndice 3N marcada por el amor, la pasión superíndice 3N, pero también copyright N por la presión superíndice 3N, los rumores y tal vez por algún que otro romance prohibido. Quizás detrás de las sonrisas y las declaraciones oficiales, se esconde una historia de traición superíndice 3N, de secretos inconfesables, de amores prohibidos. Una historia que nunca llegaru a la luz, pero que seguiru alimentando la imaginación superíndice 3N de sus fans. Y quizás nunca sepamos la verdad completa. Quizás Ukondieres y Sayatai y Serinei prefieran mantener su intimidad al margen de los medios. Pero lo que podemos hacer es seguir especulando, seguir más menosando con una posible reconciliación superíndice 3N y seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Porque al fin y al cabo su historia de amor, aunque haya terminado, sigue siendo una fuente de inspiración superíndice 3N y entretenimiento para muchos. En definitiva, la historia de Ukondieres y Sayatai y Serinei es una historia de amor, de desamor, de fama, de presión superíndice 3N y de misterio. Una historia que nos recuerda que detrás de cada personaje famoso, hay personas reales con sentimientos, con secretos y con historias que contar. Y a veces, esas historias son mucho más complejas y fascinantes de lo que imaginamos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos chismosos. Espero que les haya gustado este análisis profundo y lleno de salseo sobre la relación superíndice 3N entre Ukondieres y Sayatai Ulusoy y Serinei y Sarkaya. Hemos repasado su romance en decir, su relación superíndice 3N en la vida real, su ruptura, los rumores sobre los motivos de su separación superíndice 3N y, por supuesto, la posibilidad de que haya existido un romance prohibido que nunca llegó superíndice 3 a ver la luz. Pero ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que hubo algo muy de ese en esta historia? ¿Creen que alguna dúa se reconciliaru, N? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo y díganme qué copyright piensan. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones. ¿Creen que la presión superíndice 3N medio tica pudo ser la culpable? ¿O tal vez hubo terceras personas involucradas? ¿Piensan que aún hay amor entre ellos? Quiero saberlo todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Recuerden que este es su canal de confianza para todas las noticias del corazón superíndice 3N y los salseos de famosos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un buen like al vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con todos sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las noticias frescas y los chismes jugosos del mundo del espectáculo. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Cada semana les traigo contenido nuevo y emocionante, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis chismosos. Les mando un beso enorme y hasta la superíndice 3ª. Chao, chao.